Oscar y las mujeres en el cine. ¿Quién mejor que Antonella Esteves, periodista, académica de la Universidad del Desarrollo y cofundadora del FemCine, para hablarnos de esto? Aquí los mejores momentos de nuestro contacto con ella. Hablando de la participación de Chile en los Oscars, desde el 2013 a la fecha hemos estado nominados en 4 ocasiones, ganando 2 de ellas con La historia de un oso y Una mujer fantástica. ¿Qué crees tú que ha considerado la academia o está viendo en la producción local que nos está llevando a ese nivel? Yo creo que en los últimos años hemos hecho más películas, eso es súper importante decirlo. En la última década nos estamos acercando a la 50 de largometrajes al año, entre ficción y documental. Eso ha permitido que las personas, los realizadores y realizadoras de la generación de la Maite Alberdi, puedan a esa edad, ya en los últimos 10 años, tener en el caso de ella, por ejemplo, 4 películas y 2 cortometrajes. Entonces, ese ejercicio del poder hacer claramente mejora la calidad de tu oficio, o sea, uno se mejora, nosotras como periodistas y comunicadoras nos hacemos cada vez mejores en la medida que podemos ejercer, ¿cierto?, en nuestro trabajo. Yo creo que ese es un elemento que es importante, que al haber más producción, los cineastas están haciendo más, que además hay un trabajo importante de visibilizar, como decía antes, el cine chileno afuera, lo que también apoya las coproducciones, y hay un interés por lo que se está contando desde Chile, y yo creo que hay realizadores y realizadoras realmente muy talentosos en nuestro país. O sea, de verdad hay películas cada año de una gran originalidad, muy bien contadas, que muestran además las particularidades de nuestra idiosincrasia, y que pueden llamar la atención porque desde esa particularidad apelan a algo que es universal, como es el caso de La gente topo. O sea, todas las personas del mundo vamos a envejecer, a menos que nos moramos de otra cosa antes, ¿no? Todos además tenemos padres y tenemos abuelos, entonces ninguna persona se puede restar de la historia que se está poniendo encima a partir de La gente topo, porque de una u otra manera todos estamos vinculados, no importa si esa historia fue filmada en el monte, en la región metropolitana de Chile, pero la persona que está en China, en Katmandú, en Suiza, ¿cierto?, o en Ottawa, puede vincularse con esa historia porque es una historia humana que de una u otra manera nos cruza a todos. Claro. ¿Sabes que encontré en internet algo que me llamó mucho la atención? Y es que en promedio, si tú le preguntas a una persona X que cuáles son sus directores favoritos, te va a decir nombres de hombres, y de mujeres, por el contrario, quizás piensen uno si acaso, es una probabilidad mínima. Entonces yo te pregunto a ti, como cofundadora del FemCine y además que estás escribiendo o realizando investigaciones en torno al rol de la mujer en el cine, ¿por qué consideras que es importante y has seleccionado esa especialidad para abogar por ello? Porque hay un historiador francés que dice que lo que nosotros imaginamos del mundo es tan historia como la historia. Marc Ferro señala eso y me parece que es fundamental. Los imaginarios que nosotros consumimos, las películas que vemos, los libros que leemos, las obras de teatro o de danza, si tenemos acceso a verlas, eso va configurando nuestra mirada del mundo, la publicidad, las series, la televisión, ¿cierto? Todo aquello, no solamente nuestra familia y nuestra educación, sino también el mundo de la ficción, ¿cierto? Y el mundo de los relatos configura la manera en que nosotros nos situamos en el mundo. Yo considero si soy bella o no en comparación con qué, en comparación con aquello, ¿cierto?, que se me ha dicho que es bello, que es deseable. Yo considero que mi vida es exitosa o no en comparación con qué. Entonces, lo que nosotros entendemos como nuestro lugar en el mundo está profundamente determinado por los relatos a los que tenemos acceso. Y el problema es que históricamente esos relatos han sido contados desde un solo lugar de la experiencia, un lugar masculino, pero no cualquier hombre. Son los hombres ricos, heterosexuales, en su mayoría de primer mundo, y en el caso del cine, que hablan inglés y viven en California. Entonces, no es que esa experiencia no sea válida, sino que es una experiencia limitada, es una experiencia dentro de las múltiples experiencias que habitan el mundo. Entonces, ¿qué pasa con la mitad de la población? ¿Qué pasa con todas las historias que tenemos las mujeres para contar? ¿Dónde están esas historias? ¿Quién las está contando?
Entonces es importante visibilizar esa diversidad de experiencias, porque en la medida en que yo puedo no solamente ver las historias de hombres blancos, heterosexuales, ricos de primer mundo, sino también una historia contada por una mujer indígena, una historia contada por una mujer migrante, una mujer contada por un hombre indígena, un hombre migrante, ¿cierto? Una persona de la diversidad sexual, yo voy a tener una mirada mucho más amplia de lo complejo que es el mundo. ¿Crees tú entonces que existe una diferencia entre el cine dirigido por mujeres y el cine dirigido por hombres? ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, de hecho, mi último libro se hace esa pregunta de si existe algo que llamemos un cine de mujeres. Y es un concepto súper difícil. Nosotros en el FemCine hemos trabajado todos estos años pensando que un cine de mujeres es el cine que está dirigido por mujeres o que tiene a mujeres como protagonistas en roles que no son los estereotípicos, ¿no? Ahora, una cosa que uno empieza a darse cuenta cuando te metes en estos temas es que no hay un cine de mujeres. Hay muchos cines de mujeres. O sea, no existe un género cine de mujeres como existe el género de horror o el western. Las mujeres pueden hacer cine de horror y pueden hacer western. De hecho, ambos tipos de películas han ganado FemCine en los años anteriores. El tema es que esa diversidad de ser mujer tampoco se ve. Entonces, en la medida que haya más mujeres que tienen mundos diversos, que vienen de lugares diversos, contando sus historias, vamos a poder tener esta sensación más rica de la tremenda diversidad que es ser mujer en Chile y en el mundo. Yo sí creo, esto sí, o sea, considerando que hay muchísimas diferencias, que hombres y mujeres todavía, por lo menos mi generación, todavía somos hijos e hijas de una formación que es binaria. Y hay cosas que se nos entrenan desde la ideología de género que hace que las mujeres seamos más sensibles a lo otro, más cuidadosas, ¿cierto? Más empáticas, mientras que los hombres sean más activos, más competitivos, etc. Todo aquello es parte del ser humano. Todos y todas tenemos la potencialidad de ser activos y pasivos, de ser dulces y de ser fuertes, ¿cierto? De ser vulnerables y también de ser conquistadores y dominantes, etc. Pero a hombres y a mujeres se nos entrena de manera distinta y eso yo creo que todavía aparece en el cine. En general, las películas hechas por mujeres van a hacerse muchas más preguntas respecto a la interioridad de los personajes, a sus contextos, a sus dolores, y una película masculina y estoy usando las comillas, porque una mujer también podría dirigir esa película y un hombre también podría dirigir una película empática, uno pensaría que está mucho más puesta en la acción, porque desde ahí es el mandato masculino. Entonces yo creo que eso está cambiando, porque yo creo que las nuevas generaciones están siendo mucho más libres y están cuestionando muchísimos más esos roles de género, pero creo que hasta ahora uno sí podría distinguir estas tendencias como tendencias, nada más. ¿Cómo surgió la idea del FemCine y de escribir este libro de por qué filmamos lo que filmamos, diálogos en torno al cine chileno? Bueno, en ambos casos se trata de proyectos colaborativos. El FemCine se inició a finales del 2010 por un grupo de 7 mujeres que todas trabajábamos en el audiovisual en distintos roles y de alguna manera se nos hizo evidente que nosotras mismas, como tú decías, tampoco podíamos nombrar en ese momento a muchas directoras mujeres y que eso estaba muy mal. Entonces dijimos que era necesario empezar a visibilizar y a dar espacio, ¿cierto? Porque queríamos que existieran más mujeres haciendo cine y queríamos inspirar a las nuevas generaciones y darles espacio de encuentro, de inspiración, de herramientas a través de nuestros talleres y nuestras actividades paralelas, etcétera. Entonces, desde ahí nació esa idea, mucho antes de que tuviéramos el Mayo Feminista en Chile, desde que nosotros veníamos ya pensando, ni siquiera muy conscientes de lo que estábamos haciendo era un ejercicio feminista. Inicialmente para nosotros era un ejercicio de sentido común. Y claro, finalmente el feminismo es un tema de derechos humanos, es de sentido común. Y entonces con el tiempo lo hemos ido tomando de esa manera mucho más consciente. Y con respecto al libro, el libro es el tercero de una saga que ha sacado la carrera de cine de la Universidad del Desarrollo, donde yo hago clases hace 15 años. Y lo que buscaron los libros anteriores y este también es rescatar espacios académicos en donde podíamos conversar, como lo estamos haciendo tú y yo, normalmente yo con un cineasta o una cineasta respecto a una película que acabamos de ver con la comunidad de la carrera, y rescatar esas entrevistas. Pero para este último libro yo le contrapuse al director de la escuela en ese momento, Marcelo Ferrari,
que hiciéramos uno solo dedicado a cineastas mujeres porque era importante visibilizar ese trabajo. Entonces, la mitad del libro es rescatar algunas de esas conversaciones que se dieron en un contexto académico. La otra mitad del libro son entrevistas a fondo que yo hice con 6 realizadoras de trayectoria que llevan muchos años trabajando en el cine en distintos ámbitos, desde directora hasta distribuidoras, productoras, sonidistas, montajistas, etcétera. Y también escribí un prólogo que fue muchísimo trabajo investigando qué es lo que sabemos sobre las mujeres en el cine chileno desde sus inicios hasta hoy día. Así que tiene estas 3 partes para poner en contexto el trabajo de las realizadoras actuales. Ya que tú hablas de estos espacios de conversación y sé que te ha tocado estar en muchos foros, ¿te ha pasado alguna vez que en algún foro donde estás con expertos en el cine desconocen sobre los aportes de la mujer en la historia y tú tienes que aclarar la situación? Sí, bueno, porque la historia es un relato. No nos olvidemos de eso. Incluso hace poco escribí sobre eso a propósito de la mirada incendiada. Los historiadores también trabajan con la información que ellos tienen y la perspectiva que tienen respecto a esa información también va a estar cruzada por su propia experiencia. Entonces, cuando yo empecé a hacer clases de historia del cine hace 15 años atrás, mis antecedentes eran los libros de cine que había, ¿cierto? Y esos libros, por ejemplo, ponían a Alice Guy como la secretaria de Gaumont, uno de los primeros empresarios franceses del cine. Y fue en estos últimos años en donde la figura de Alice Guy empezó a emerger gracias al trabajo de investigadores, de investigadoras que empezaron a darse cuenta de que ella había hecho toda esta cantidad de películas, había hecho todos estos aportes, etc. Entonces, claro, mientras tú no lo sepas, mientras tú sigas revisando los mismos materiales de hace 50 años atrás, de hace 30 años atrás, de hace 20 años atrás, te puedes quedar con ese relato de que fueron los hombres los que hicieron esto y esto otro y esto otro. Pero lo bonito es que vivimos en un momento en donde cada vez tenemos más información, en donde la historia, el discurso, diríamos, falocéntrico, o sea, que han sido los hombres los verdaderos activos o los únicos protagonistas de la historia, se está poniendo en cuestión y cada vez hay más libros que nos hablan de el aporte de las mujeres en la ciencia, en los deportes, ¿cierto?, en las artes, etcétera, y podemos estar constantemente poniendo en cuestión el relato desde donde venimos. Buscando sobre estadísticas, sobre el rol femenino de la mujer en el cine, estuve viendo algunas cifras que me llamaron mucho la atención de una entrevista que diste, donde decías que en el 2020, de 28 largometrajes de ficción que se produjeron en Chile, 6 y solo 6 fueron dirigidos por mujeres. Uh-huh. Y lo mismo, 36 documentales donde solo 11 fueron dirigidos por mujeres. ¿Qué expectativas le ves tú a esto? ¿Cuál fue tu impresión cuando descubriste esta situación? Bueno, eso es algo que ha sido sostenido en la última década, entonces no me sorprende mucho. Todos los años para FemCine yo, a partir del material que levantamos en Cine Chile, voy viendo cuántos largometrajes se estrenaron, cuántos de ellos fueron dirigidos por mujeres, ficción o documental, y en general siempre estamos cerca del 20% o menos, lo que es un avance respecto a 10 años atrás, de todas maneras, pero seguimos, por supuesto, muy bajo lo que sería una equidad, ¿no? El tema es que para las mujeres es muy difícil poder desarrollarse profesionalmente mientras sean las principales encargadas y responsables de los cuidados. O sea, no hay muchas vueltas que darle, y eso pasa para el cine como pasa para cualquier otra área del desarrollo profesional. Mientras las mujeres tengan el mandato no solamente de embarazarse, sino también de hacerse responsables de manera prioritaria de ese ser, ¿cierto?, que se trajo en conjunto al mundo, pero que luego se les hace únicamente responsables a las mujeres, y ojo, no solamente de los niños, también de los ancianos, también de las personas que requieren cuidados especiales, algo que la pandemia ha dejado al desnudo, ¿no? O sea, incluso tenemos cifras de estudios que muestran que en pandemia, teniendo al hombre y a la mujer en parejas heterosexuales con hijos en casa, más del 60% de los hombres reconoce que no se sentaron ni un minuto, Nicole, a hacer tareas o a hacer labores del hogar, siendo que los hijos son de ambos y la casa es de ambos, ¿no? Entonces, mientras las mujeres seamos el único sujeto responsable de la cotidianidad, el único sujeto responsable de los cuidados,
es difícil que las mujeres puedan efectivamente desarrollarse. Yo tengo tanto respeto por las madres trabajadoras, por las mujeres que contra todo son capaces de hacer películas, de escribir libros, de avanzar en la ciencia, etcétera, porque la verdad es que la sociedad se los pone muy, muy difícil. Y yo creo que necesitamos un cambio cultural profundo, no solamente para apoyar el desarrollo de las mujeres fuera del hogar, sino para distribuir de manera mucho más equitativa aquello que sucede puertas adentro. Y ahí tenemos un desafío como sociedad importante. Pero fíjate que para cambiar ese aspecto cultural, para que los hombres se piensen a sí mismos también responsables de los hijos, también responsables de las labores domésticas, necesitamos más películas en donde muestren a hombres haciéndose cargo de los hijos, haciéndose cargo de las labores domésticas. Entonces, ese cambio social también es un cambio del relato, y a medida que cambie uno va a cambiar el otro, y por eso es tan importante que haya películas que no solamente muestran a los hombres manejando autos en carrera, ¿cierto?, disparando en la guerra, sino también siendo tiernos, vulnerables, cuidadosos, cuidadores, etc. Finalmente, Antonella, y muy agradecida de todo lo que compartes con nosotros, con nuestros seguidores en Duplos, nuestros lectores. El caso de Nicolás López, donde está un juicio en curso acusado de violación, abuso sexual, ultraje. ¿Qué podrías aportarnos al respecto? Bueno, yo creo que es una investigación en curso. Eso es lo primero que habría que decir. Luego, si tomamos en cuenta los antecedentes que tenemos, no de él, sino, por ejemplo, el caso Weinstein, que es un caso que ya está cerrado, que ya tiene juicio, ¿cierto? Podemos pensar que durante mucho tiempo nuestra sociedad ha protegido a los predadores. Ya ha normalizado prácticas, ¿cierto?, de violencia y de abuso. Y por mucho tiempo, la frase de que la imagen de una chica guapa que llega a un lugar, que quiere ser actriz, ¿con quién me tengo que acostar para lograr ese papel? ¿Cierto? Y tenemos normalizado esa imagen, y tenemos normalizado que entregar el cuerpo es parte del trabajo para poder llegar a ser famosa. Ese tipo de relatos, si te das cuenta, son relatos que ¿de dónde vienen? También los hemos visto en las películas, también los hemos leído en los libros, y hemos normalizado eso en el actuar cotidiano. Entonces, en la medida en que dejemos de normalizar esos actos de abuso cotidiano, ¿cierto? Dejemos de normalizar la idea de que los hombres vean los cuerpos de las mujeres como un espacio de propiedad, como un espacio disponible para ellos, independiente de cuál sea la mirada de ellas o la posesión de ellas. Las cosas no van a cambiar de nuevo si te das cuenta de la importancia del relato para cambiar las acciones sociales. Por eso, por ejemplo, aunque a mí yo tengo algunos peros respecto al relato de la película, me gusta tanto que se haya hecho Promising Young Woman y que la película esté siendo tan vista y dando tanto que hablar, porque es una película que pone en cuestión la cultura de la violación en los campus universitarios, en donde, por cifras oficiales, 1 de cada 5 mujeres ha sido violada en un campus universitario durante su paso por ahí. O sea, la cifra es alucinante, que esa es la cifra oficial, Nicole. Y de eso no se habla. Y bueno, aquí viene una película escrita y dirigida por una mujer que pone ese tema y nos obliga a mirarlo a la cara. Y eso probablemente va a cambiar la conversación, y uno podría suponer va a cambiar también la actitud que tengan los propios hombres entre ellos cuando suceda una situación donde vean a una chica que está borracha, etcétera, y que no es impune el abuso que existe ahí. Por eso es tan importante, de nuevo, los relatos que contamos y quién los cuenta. ¿Alguna reflexión que nos quieras dejar sobre el machismo que existe en la industria cinematográfica y la importancia del rol de la mujer como creadora en el cine? Yo creo que es un momento súper importante también para que los hombres tomen un lugar activo. Y no digo en el feminismo, porque para eso estamos nosotras estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Necesitamos hombres buenos que se repiensen sus prácticas sociales, respecto a sus prácticas laborales, sus prácticas en la intimidad también, y que puedan acompañar a otros hombres en esos procesos. Es un momento súper confuso, yo siento, para los hombres, porque se les ha dicho, tú tienes que ser activo, tú tienes que dominar, tú tienes que someter, tú tienes que competir, etc. Y nosotras les estamos diciendo de vuelta, no es así. Y los pobres están medio así como los buenos, los malos psicópatas hacen otras cosas, pero yo estoy segura de que hay un montón de hombres buenos que quieren hacerlo mejor.
Y esos hombres los necesitamos pensando, repensándose, viendo películas de mujeres para poder empatizar con esta experiencia, ¿cierto? Y ayudar a otros hombres a hacer mejor el camino. El camino para todos. Y finalmente esta cuestión no se trata de que los derechos de las mujeres sean vulnerados. Se trata de que los derechos de seres humanos son vulnerados y eso nos hace mal a todos. Muchísimas gracias, Antonella, por abrirte a este espacio, a esta invitación. Tú como periodista, como mujer activa en la industria cinematográfica local, además de tu trabajo, tu arduo trabajo como académica en la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, cofundadora del FEMCINE, igual estás ahí como escritora en las obras que nos estuviste explicando un poco. Así que de verdad que agradecidos y nos vemos en una próxima ocasión y vamos a seguir entonces abogando por ese cine que necesita más perspectivas femeninas y más de ese sexto sentido que tenemos. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao.